Tema que vamos a tratar el día de hoy es córnea y esclera. Los objetivos son identificar la córnea y esclera como tejidos oculares y describir su función y detalles ultraestructurales. Enunciar los eventos de la embriogénesis que son importantes para el desarrollo posterior del ojo y la órbita. Describir la anatomía, la fisiología de la córnea y de la esclera. La córnea es un tejido ocular que se encuentra en la parte frontal y transparente del ojo, que cubre el iris, la pupila y la cámara anterior. La córnea, junto con la cámara anterior y el cristalino, refracta la luz. Es responsable de las 2/3 partes de la capacidad de refracción del ojo, y en los humanos el poder refractivo de la córnea es de aproximadamente 43 dioptrías. Aunque la córnea contribuye a la mayor parte del poder de enfoque del ojo, su enfoque es fijo. Por otro lado, la curvatura del cristalino puede ajustarse al enfoque dependiendo de la distancia al objeto. No obstante, la córnea no es tan solo una lente, ya que es el tejido con mayor densidad de terminaciones nerviosas en el cuerpo humano. Hablaremos ahora de la embriología corneal. El ectodermo superficial se cierra sobre la bolsa del cristalino y da origen al epitelio corneal. A esto le siguen 3 oleadas sucesivas de migración de la cresta neural, derivadas de las células ectomesenquimatosas. La primera ola da origen al endotelio corneal, pasando entre el ectodermo superficial y la vesícula anterior del cristalino. La segunda onda pasa entre el endotelio y el epitelio para dar origen a los queratocitos del estroma corneal. La tercera ola, formada por células de la cresta neural y de origen mesodérmico, contribuyen al desarrollo del iris. Las células endoteliales de la córnea, al reunirse con el iris en desarrollo, forman el receso del ángulo. La malla trabecular y el canal de Schlenk se desarrollan a partir de las células mesenquimatosas posteriores al receso. Y las células endoteliales que recubren el canal y los canales colectores se derivan de las capilares adyacentes que eventualmente formarán el plexo venoso episcleral. La córnea es un tejido altamente diferenciado para permitir la refracción y la transmisión de la luz. Su forma consiste básicamente en una lente cóncavo-convexa con una cara anterior en contacto íntimo con la película lagrimal precorneal y otra cara posterior bañada por el humor acuoso. Estas relaciones permiten a la córnea carecer de vascularización, pues estos líquidos son los máximos responsables de mantener sus requerimientos fisiológicos. El grosor alcanza casi 1 milímetro en la periferia y es algo mayor de 0,5 milímetros en la zona central. La córnea se compone de un epitelio estratificado escamoso no queratinizado, un estroma de tejido conectivo y una monocapa de células endoteliales. Aunque este tejido vascular es aparentemente simple en su composición, la enorme regularidad y uniformidad de su estructura son las que le permiten su precisa transmisión y refracción de la luz. La cara anterior tiene una forma oval, verticalmente mide 11 milímetros y horizontalmente 12 milímetros, y tiene una radio de curvatura de 7,8 milímetros. La cara posterior tiene una forma cóncava, verticalmente y horizontalmente mide 13 milímetros y tiene una radio de curvatura de 6,5 milímetros. ¿Cuáles son las capas o extractos de la córnea? La córnea humana, así como la de otros primates, tiene 6 capas. Las capas de la córnea humana, desde la anterior a la posterior, son epitelio corneal, estrato de Bowman, estroma corneal, capa de Dewar, membrana de Descemet o membrana basal posterior y endotelio corneal. El epitelio corneal representa un 10% de la estructura total de la córnea y se considera como una continuación del epitelio de la conjuntiva. Es el epitelio escamoso estratificado más organizado. Se divide en 4 capas. Tenemos la capa de células escamosas. Su función es dispersar y retener la película lagrimal. Contienen zonas de oclusión y funcionan como válvulas para regular el paso de sustancias. Tiene una vida media de 4 a 8 días
y de su reposición se encarga la capa basal. La capa de células saladas tiene factores promotores de crecimiento y tarda en regenerarse de 4 a 6 semanas. También tienen su membrana basal y su capa basal, la que le permite tener mayor adhesión a la membrana de Botman. La siguiente capa es el estrato de Botman, también llamada membrana basal anterior, aunque en realidad no es una membrana como tal, sino una capa condensada de colágeno. Es una capa resistente que protege el estroma corneano. Está conformada principalmente por fibras de colágeno de tipo 1 organizadas en forma irregular. Tiene un espesor de 14 micrómetros. Esta capa se puede regenerar, pero no obtiene su grosor original y está ausente o es muy fina en seres no primates. La tercera capa es el estroma corneal. El estroma es el estrato más fuerte de la córnea y representa el 90% de su volumen. Está constituida por 80% de agua y 20% de sólidos. Tiene aproximadamente 200 láminas. Contiene fibras de colágeno que guardan la misma distancia entre sí y es lo que le da la transparencia a la córnea. También contiene queratocitos que sirven para regenerar las fibras de colágeno y proteoglucanos que mantienen distribuidas las fibras de colágeno. La capa de Dewar corresponde a una capa consistente y bien definida que separa la última fila de queratocitos en la córnea. Probablemente esté relacionada con la hidropesía aguda, el descematocele y la distrofia P. decimen. Es la última en incorporarse en la anatomía de la córnea. La membrana de Decimen o membrana basal posterior es una capa que carece de células y sirve como membrana basal modificada. Del epitelio posterior o endotelio corneal. El estrato está formado principalmente por células de fibra del colágeno 4 y tiene un espesor de 5 a 20 micras, dependiendo de la edad, y esta capa va ganando aproximadamente una micra de espesor cada 10 años. La última capa es el endotelio corneal. Es un epitelio simple de células cúbicas ricas en mitocondrias de aproximadamente 5 micras de espesor. Estas células son responsables del transporte de fluidos y solutos entre los compartimentos acuosos y estromal. El término endotelio es erróneo debido a que este epitelio es irrigado por humor acuoso y no por sangre ni linfa. Además, tiene un origen y apariencia y funcionalidad diferente al endotelio vascular. A diferencia del endotelio vascular, en el endotelio corneal no se regenera, sino que se estira para compensar la pérdida de células muertas, lo que tiene un fuerte impacto en la regulación de los fluidos. Si el endotelio no puede conservar un balance de fluidos, el estroma se hincha debido al exceso de líquidos, lo que provocará la pérdida de transparencia de la córnea. Esta capa también contiene células de oclusión que sirven como válvulas para dejar pasar el humor acuoso. Esta capa contiene aproximadamente entre 3.000 a 4.000 células por milímetro cuadrado al momento de nacer y el mínimo necesario para el funcionamiento es de 300 a 600 células por milímetro cuadrado. ¿Cuál es su inervación? Existe en la córnea una rica trama de nervios sensitivos provenientes de la división oftálmica del nervio trigémino, fundamentalmente por las vías de los nervios ciliares largos. Se calcula que en la córnea hay una inervación sensitiva que es de 300 veces mayor que la piel y 80 veces de la del tejido dentario. Tras formar un plexo anular en el limbo, pierde sus bañas de mielina y penetra en el estroma anterior, desde donde perfora la membrana de Botman y penetra en el epitelio, en donde se encuentran sus terminaciones. La concentración de estas terminaciones es de 20 a 40 veces mayor que la pulpa dental y entre 300 a 600 veces más que la piel, con mayor densidad en los 2/3 centrales de la córnea. Esto indicaría que la lesión sobre una célula epitelial sería suficiente para provocar la percepción dolorosa.
Se han detectado tres tipos de terminaciones nerviosas. Uno son las nociceptoras. Dos, las polimodales. Tres, los receptores de temperatura. Las segundas responden a varios estímulos de tipo químico, mecánico, etc. Cuando se dañan estas terminaciones, la regeneración no recupera exactamente la sensibilidad específica de la anterior. Tanto en el trofismo tisular como en la regeneración del tejido, después de un trauma, la inervación juega un papel fundamental al liberar neuropéptidos, que a su vez estimulan la llegada de células inflamatorias, factor de crecimiento, células neutróficas, etc. La transparencia es una de las características más importantes de la córnea, ya que cualquier disminución en la transparencia limitará el paso de la luz a las estructuras fotosensibles. Su transparencia depende de la ausencia de vasos sanguíneos y linfáticos, la cantidad adecuada de proteoglucanos y la adecuada hidratación. En cuanto a la transparencia de la córnea, depende primordialmente del ordenamiento regular de las fibras del estroma y esto depende a su vez de la cantidad de proteoglucanos que existe entre ellas. Puesto que los proteoglicanos del estroma son fuertemente hidrofílicos, cualquier exceso de ellos determinará un aumento de agua y con ello la separación entre las fibras, desordenándolas y formando centros de dispersión refractiva de la luz. De la misma manera, la adecuada cantidad de agua garantiza que los proteoglucanos ocupen el mismo espacio y con ello mantengan las fibras de colágeno en posición ordenada. Es importante considerar que no existen vasos sanguíneos ni linfáticos y que sus fibras nerviosas son amielínicas, condiciones que contribuyen a su transparencia. Nutrición de la córnea. Por su localización, el aporte nutritivo a la córnea puede provenir de tres fuentes. Capilares del limbo. Aquí los nutrientes son utilizados por la zona periférica de la córnea y no llegan a la córnea central. Lágrimas. El epitelio es poco permeable y la cantidad de glucosa contenida en la película lagrimal es escasa. Humor acuoso. El endotelio como capa unicelular ofrece poca resistencia y esto lleva a los nutrientes a las capas más externas y las más importantes. ¿Cómo es el aporte de oxígeno? Los capilares y las lágrimas aportan pequeñas cantidades de oxígeno a la córnea. El aire atmosférico le da un 21% de oxigenación a la córnea con los ojos abiertos y un entre 7 a 8% con los ojos cerrados. El 90% del oxígeno necesario para la córnea proviene del humor acuoso. Hablaremos ahora de la zona limbo-esclerocorneal. El limbo esclerocorneal o unión esclerocorneal es una porción del ojo que se encuentra situada entre la parte anterior del mismo, entre la córnea y la esclera. Es una zona circular ligeramente sobreelevada que tiene especial importancia porque cuenta con importantes funciones para el correcto funcionamiento del ojo. Contiene las células madre que hacen posible la renovación periódica del epitelio de la córnea y es el lugar donde se drena el humor acuoso a través del canal Schlemm. Hablaremos de la esclera o esclerótica. La esclerótica es una membrana de color blanca, gruesa, resistente y rica en fibras de colágeno, que constituye la capa más externa del globo ocular. Su función es la de darle forma y proteger a los elementos internos. Coloquialmente, a la parte anterior y visible de la esclerótica se le llama el blanco del ojo. Embriología escleral. La esclerótica se forma a partir del mesodérmico, esclerótica temporal y los elementos ectomesiquematosos derivados de la cresta neural. La esclerótica se une a la córnea en desarrollo cerca del ecuador del ojo, pero continúa desarrollándose y expandiéndose para rodear la capa óptica en desarrollo. La esclerótica, el espolón y la cápsula de Tenno se forman más tarde, en el momento de la inserción de los músculos extraoculares. La esclerótica está formada por tres capas de afuera hacia adentro. Episclera es una membrana que facilita el deslizamiento del globo ocular con las estructuras vecinas. Capa fibrosa o estroma está compuesta fundamentalmente por fibras del colágeno.
La capa o lámina de fusca es la capa más interna y contiene abundantes vasos. Contiene numerosos melanocitos que permiten absorber la luz, con tal que no reflejen en el interior del globo ocular. Cubre aproximadamente las 4/5 partes del ojo. Posteriormente está cubierta por la cápsula de Teno. Asimismo, es perforada por el nervio óptico y por delante se adapta a la córnea, a través de una línea que se conoce como limbo esclerocorneal. Cubre la coroides y a su vez está cubierta por la conjuntiva ocular en su parte anterior. ¿Cuáles son los puntos de interés anatómico? La esclera da pasaje a los elementos vasculos nerviosos del globo ocular. Constituye a la formación del ángulo irido-corneal y del limbo. Limita los espacios internos y externos donde progresan las colecciones patológicas y sirve como punto de amarre a los músculos del ojo. Puntos de interés fisiológico. Protege las membranas profundas contra los impactos externos y controla los rayos luminosos y calóricos. Sostiene el ojo contra la presión atmosférica y las contracciones musculares de los músculos del ojo. Debido a su hiperhidratación, es opaca, la que se opone a la transparencia de la córnea. Dada su rigidez, nos permite tomar el tonus ocular. Puntos de interés quirúrgico. La esclera está ligada casi a la totalidad de las cirugías del globo ocular. Las vías de abordaje de las membranas y medios profundos del ojo pasan obligatoriamente por ella. Hablaremos ahora de la anatomía macroscópica. Su forma es un conjunto de esfera hueca atravesada por el nervio óptico. La esclera presenta por delante una ancha abertura donde se encuentra la córnea. Su color es blanco nacarado en el adulto, matizándose con la edad. Translúcida al nacimiento, ella aparece entonces de una tonalidad azul. En el viejo, por la calcificación, toma un color amarillento. Caras de la esfera. La superficie interna, de forma cóncava y lisa de coloración gris, ella recubre en conjunto el tracto uveal, que es la verdadera membrana vascular del ojo. La superficie interna de la esclera entra en relación interna con la cara externa de la uvea, representada por la supracoroides o rama fusca, que prolonga adelante la capa supraciliar. La superficie externa de la esclera es blanca, convexa y lisa. La superficie escleral externa recibe las inserciones oculares de los músculos motores del ojo, así como su aponerosis, y corresponde a la superficie cóncava de la conjuntiva. La esclera presenta algunas aberturas llamadas aberturas esclerales. La esclerótica es penetrada por varias arterias y nervios en muchos lugares. Va a presentar las llamadas aberturas escleróticas posteriores. La esclerótica posterior está perforada por muchas estructuras y puede subdividirse en llamado foramen escleral posterior. La esclerótica está perforada por el nervio óptico en su parte posterior, medial y 1 milímetro superior al polo posterior. La esclerótica también es penetrada por la arteria y las venas centrales de la retina. Presenta además otras aberturas posteriores. La esclerótica está perforada por 8 a 20 arterias ciliares posteriores cortas en el llamado anillo de zinc. A menudo se acompañan de nervios ciliares cortos. Un poco antes de estas, las arterias ciliares posteriores largas, 2 en número, y los nervios también ingresan al globo ocular al perforar la esclerótica. El círculo de zinc, también llamado círculo de Zinck-Haller, es una anastomosis circular entre las arterias ciliares cortas mientras perfora la esclerótica e irriga la coroides, los nervios ópticos y la pía madre. La abertura escleral media. Estas aberturas están situadas aproximadamente 4 milímetros por detrás del ecuador y representan la salida de las 4, ocasionalmente 5, venas del vórtice. Las venas del vórtice drenan las venas de la coroides y el cuerpo ciliar y del iris. ¿Cuáles son las aberturas esclerales anteriores? Están ubicadas cerca de las inserciones de los músculos rectos y permiten la entrada de las arterias ciliares anteriores.
Cada músculo recto tiene dos arterias ciliares anteriores, con la excepción del músculo recto lateral, que tiene solo una arteria ciliar anterior. Zona de referencia especiales de la esclerótica. Tenemos el surco escleral y el polón escleral. La unión esclerocorneal o limbo. El canal de Slen, la lámina cribosa. Lámina cribosa. La esclerótica se adelgaza con una apariencia similar a un tamiz, donde perforan las fibras del nervio óptico, y esta región de la esclerótica se llama lámina cribosa. Sin embargo, a través de uno de estos tamices, que es comparativamente más grande que la demás, la arteria y la vena central de la retina ingresan al ojo. Como la esclerótica es muy débil en la lágrima cribosa, se abulta hacia afuera en respuesta a la alta presión intraocular prolongada que produce la formación de copas en el disco óptico. ¿Cómo es el suministro de la sangre a la esclera? La esclera recibe su riego sanguíneo de las arterias ciliares anteriores. Se encuentra anterior a las inserciones de los músculos rectos y las arterias ciliares posteriores largas y cortas. El estroma escleral es relativamente avascular y recibe su nutrición principalmente del lecho vascular episcleral y en cierta medida de la vasculatura coroidea subyacente. La esclerótica contiene numerosos canales o pasajes a través de los cuales pasan las arterias, venas y nervios. Estos canales o pasajes se conocen como canales emisarios. La esclerótica es una estructura relativamente avascular, excepto por algunos vasos que pasan a través de los canales emisarios. La baja vascularidad de la esclerótica se puede explicar como una baja demanda metabólica del tejido debido a la baja tasa de renovación de su colágeno y de sus células. Su nutrición está asegurada por las ramas de las arterias ciliares cortas, las arterias posteriores y las arterias ciliares posteriores anteriores. Y la inervación va a depender de los nervios ciliares cortos y largos posteriores. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Llenaron el formulario de asistencia? Sí, se les ha pasado el formulario a los grupos, Ya, doctor. muy bien. Vayan llenando el formulario para la asistencia. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Por una pregunta. Buenos días. Sí, buenos días. Doctor, en una operación de pterigion, ¿se podría afectar la córnea de manera tal que termine causando una diplopía en el paciente? ¿Una qué, perdón? Una diplopía. Ya, cuando el pterigion es una degeneración del tendón y la conjuntiva que va avanzando generalmente del ángulo camerular, o sea, de la esquina, y va invadiendo la conjuntiva y muchas veces invade la superficie anterior de la córnea, ¿no? Produciendo, pues, de acuerdo al grado, si es un grado de grado 4, puede tapar inclusive el eje visual. Entonces, la cirugía consiste en remover este tejido que es extraño, no se hace una plastilla y a nivel corneal se hace como un pequeño raspado, se saca de lo que cubre la córnea, ¿no? A veces la córnea, perdón, a veces esta degeneración del terigio invade el estroma corneal, ¿no? Produciendo un grado de cicatriz, ¿no? Entonces podría producir un tipo de leucoma o cicatrización a nivel de la córnea. Entonces lo que nosotros realizamos es una pequeña queratotomía, o sea, sacamos el terigio con superficie anterior, epitelio y a veces un pedazo de estroma anterior muy delgado, se retira, ¿no? Eso podría producir ametropías en el paciente, podría ser un astigmatismo de tipo irregular. O sea, la córnea tiene astigmatismo, pero este es irregular y produciendo mala visión al paciente, ¿no? Pero eso va a depender del grado del terigio que tenga, ¿no? Entonces, si es un grado mayor 3 o 4, podré producir estos problemas. Pero si es un grado mínimo, 1 o 2, realmente no debería producir algún problema a nivel
de la agudeza visual, la refracción, ¿no? También podría producir una diplopía monocular. ¿Ambliopía te refieres? No te escucho bien. También podría Ambliopía. producir, por ejemplo, un pterygium grado 3, grado 4 podría llegar a producir una diplopía monocular. Ah, ya, diplopía, te refieres. Monocular, claro, o sea, si es invade el eje visual, el paciente podría ver, si se tapa un ojo, se tapa el otro ojo, podría ver por el ojo que está afectado, inclusive, o puede ver muy borroso, no puede ver nada, puede ver con sombra, puede ver doble imagen, diplopía, puede ver imagen muy borrosa. Sí, se podría causar el pterygium, porque Yo es me un refería, cuerpo doctor, extraño que tiene. me refería a la diplopía, pero posterior ya a la cirugía Ah, para también extraer podría el pterygium. producir. Dependiendo si este pterygium invade el eje visual y deja una cicatriz, como te refieres, si se hace una queratectomía, podría haber, pero si es una diplopía solamente refractiva, podría ser, pero a veces cuando tocan el pterygium, a veces al momento de disecar pueden tocar el músculo que es el recto interno, y si tocan el recto interno, hacen una lesión, podría producir pues una desviación y eso podría ser una diplopía, pero esta diplopía es binocular. Si es de tipo monocular, o sea, de un solo ojo, puede ser una secuela del grado del pterigio que haya tenido, pero tendría que ser un pterigio bien agresivo, no haber avanzado y producirte problema a nivel de un solo ojo. Pero la diplopía binocular es cuando cuando el cirujano o el que opera toca pues el músculo, ¿no? La otra posibilidad también es que haya recidivado, haya producido simbléfaro y este simbléfaro haya agarrado el músculo. O el simbléfaro ya es cuando invade también la conjuntiva tarsal, ¿no? Entonces, al invadir la conjuntiva tarsal, tracciona el ojo hacia un lado y produce una diplopía, pero generalmente este es binocular. Si es monocular, es por problemas del pterygium que invade el eje visual. O la cicatriz que ha producido después de hacer la queratectomía, ¿no? Gracias, doctor. Ya, muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Otra duda? Realmente la cirugía de pterygium es cirugía que actualmente ya se hace sin sutura, se hace con pegamento tisular que se llama TISEL. Nota el pegamento tisular y evita el uso de suturas, que son muy incómodas después de la cirugía, ¿no? Y las técnicas modernas, pues la plastía conjuntival, con uso de mitomicina o de otros antimetabolitos ya este, evitan la recidiva, ¿no? Que antes era muy frecuente con las técnicas de raspado que habían escuchado, ¿no? Ya la técnica de raspado ya generalmente no se usa, o desplazamiento que usaban antes, ¿no? Entonces ya con las plastillas, con uso de pegamento tisular, ya se evita pues estos problemas, claro, y la detección temprana, pues obviamente es más fácil operar un pterygium grado 1 o 2 que uno grado 3 o grado 4, ¿no? A veces se presenta también no solamente a nivel temporal, perdón, a nivel nasal, sino también nasotemporal. Entonces haciendo más complicado la cirugía, ¿no? Entonces va a depender del grado de pterygium que tenga el paciente, la invasión que tenga a nivel del eje visual, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Alguna duda? Ya, entonces nosotros solamente tenemos estas dos clases, ¿no? Delegado, estas dos clases nada más me toca a mí, ¿no? No, entonces, co- Sí, sí, ¿no? Ya, sí. entonces, con nosotros ya nos despedimos. Mi grupo de práctica era el día de hoy, pues es feriado. Mañana vamos a estar en sala de operaciones. Entonces, mañana tenemos como 7 cirugías. Tenemos cirugía de catarata, creo que trasplante corneal, hay cirugía láser. Entonces, mañana les espero, por favor, la clínica La Luz, 9 de la mañana, en el cuarto piso, en sala de operaciones, llevan su ropa de sala, ya, a mi grupo de práctica. ¿Ya? Entonces, nos vemos Sí, mañana está ya bien, con nosotros. ¿Sí? sí, está bien, doctor.
Ya, entonces nos vemos mañana. En el caso de la teoría ya nos estamos viendo hasta una nueva oportunidad. Ya, buenos días con todos. Siendo 19, nos despedimos hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor.